Amén, amén. Por acá Le estamos. Dios bendiga, lo mi bendiga. hermano, Padre Bien, Cristo, que bien, le vamos bendiga. a Hola, profesor. empezar la clase. Espero que se Amén. bien. Amén, amén. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos a repasar lo que la semana pasada trabajamos, un breve resumen, y después del resumen tenemos la exposición con el tema que nos compete el día de hoy, y después vamos a profundizar con ejemplos de textos bíblicos de esta primera parte de la metodología que es la observación, o sea, observar el texto tal cual lo leemos. Entonces, voy a presentar la diapositiva de la semana pasada. Va a ser un resumen, no nos vamos a detener mucho en ello. Acá está. Porque siempre es bueno recordar, pues sí, lo que la semana pasada trabajamos. Bien, la semana pasada empezamos afirmando algunos principios. Uno de ellos es que Dios es un Dios que se manifiesta en la historia y es la historia el punto de encuentro entre su Dios, entre el Dios y el pueblo creyente. Pues sí, la historia nos permite el lenguaje de la historia, nos permite entender, pues por medio de palabras encarnadas en una cultura particular, la fe y la manifestación de Dios. Entonces, la historia es un punto de encuentro. Otro es que la Biblia es parte de todo un proceso pues de transmisión, de la predicación, después puesta en escrito y finalmente en los textos de griego y hebreo y las ediciones que tenemos hoy. Entonces, aquí fue muy importante la palabra proceso, es proceso, pues sí. Vimos algunos textos de que justamente los autores mismos cuando en algunos eh, libros de su propia autoría aparece pues todo un proceso de escucha, de investigación y de ordenar, pues ¿sí? Los mismos libros son parte de un proceso en la redacción de los textos bíblicos. Vimos Eclesiastés 12:9, si el maestro impartió conocimiento a la gente, ponderó, que también se puede traducir como escuchar, escucha, investiga, miren la palabrita, investiga. A veces pensamos que esa eh, trabajo de investigación nada tiene que ver con la inspiración de Dios, pues no, es parte de la inspiración de Dios la investigación. Los autores investigan el Eclesiastés y ordenan, pues sí, los proverbios. Eh, Vimos Lucas, en Lucas también, en el Lucas 1 versículo 3 también aparece nuevamente la palabrita investigar, pues sí, investigar, recuerdan que la vimos la semana pasada, y habla pues, de que hace toda una investigación de los relatos sobre las historias de Jesús, y él investiga pues cuál va a ser las fuentes más importantes. Entonces, cuando hablamos de Biblia, en general, pues tenemos que entender este principio de que hay un proceso de redacción de los textos bíblicos, ¿sí? Algunos libros o por su propia naturaleza son distintos, pero en general hay este proceso pues, ¿sí? de investigación. Es por eso que justamente los cursos de métodos de estudio bíblico tienen que ver también con este proceso, pues sí. A la Biblia también requiere y nos exige investigar, pues sí. Después pasamos esta primera parte y vimos el significado de texto, porque los métodos de estudios bíblicos analizan y estudian los textos bíblicos, la Sagrada Escritura, y vimos que la palabra texto viene del latín textus, que significa tejido, básicamente, y el tejido pues es estético, es homogéneo. Después se emplea esta palabra en la literatura para entender el texto como una unidad literaria coherente, es decir, una unidad literaria que tiene una sola idea. Entonces, cuando hablamos de textos bíblicos, puede comprender dos, tres, cuatro, cinco o seis versículos que representan una idea en conjunto, una idea en conjunto. No es lo mismo texto que versículo, ¿eh? Vimos que los versículos y los capítulos en nuestras Biblias aparecen recién en la Edad Media, pues sí, tanto en el griego y en el hebreo era de corrido, eh, no había pues estas distinciones o esta ordenación entre capítulos y versículos,
Eso aparece recién en el siglo XIII, siglo XVI, para un orden en la lectura cúltica, un orden en la lectura del culto. Aparecen y se establecen los capítulos y versículos. Después vimos empezamos a definir qué son los métodos. Vimos esta figura del edificio. La hermenéutica tiene que ver con cómo hacemos que este texto bíblico sea pertinente hoy, que se actualice, que se aplique un texto que ha sido analizado, obviamente, a la iglesia en la actualidad, y para ello son muy importantes los métodos, y los métodos vienen a ser la base, pues sí. Si aplicamos en una predicación directamente sin análisis o en un discipulado, aplicamos la Biblia, pero sin un método, no hay base, pues sí. La base son los métodos de interpretación o los métodos de estudios bíblicos. Y vimos que la palabra método comprende dos, es una palabra compuesta en griego, pues sí, que significa se puede ya definir como un conjunto de herramientas o de caminos que nos ayudan a comprender un texto bíblico. Entonces, esos son los métodos, es un conjunto de herramientas que nos ayudan a comprender un texto bíblico. ¿Qué dijo que Miqueas en el capítulo 2 y capítulo 3 cuando hace referencia pues a los huesos desmenuzados pues del pueblo? ¿A qué se estará refiriendo? Pues sí. Entonces, los métodos nos ayudan a investigar qué quiso decir, pues, en Miqueas, para después esa palabra traerlo hoy y sea pertinente en la actualidad. Y después de ello vimos algunos ejemplos de que la Biblia necesita ser investigada. Ya la investigación no es una cualidad, pues, en este caso, meramente académica. La investigación es una cualidad de respeto a la Sagrada Escritura, pues sí. Requiere un mínimo, una exigencia de entender y comprender. Por ejemplo, vimos la semana pasada la familia, con estos textos de Lucas 12:49 al 53. Y después comparamos cómo era la familia en la época de Jesús, en el mundo mediterráneo antiguo. Era muy diferente al de hoy, pues sí, son clanes familiares. No nos vamos a detener a ellos, solamente recordar que la familia en la antigüedad pues es una unidad de producción económica. Gran diferencia con la familia actual, pues nuestras familias son lugares de consumo, pues sí, se consume. Ahorita estamos consumiendo energía, internet, conexión. El, em, Entonces, esa es una gran diferencia y son clanes familiares, son sociedades agrícolas, requieren de mucha mano de obra. Entonces, hay una gran diferencia, pues sí. Entonces, cuando aparecen estos conflictos en Lucas al interior de la familia, primero preguntémonos cómo era la familia en la época de Jesús, pues sí. O cuando, no sé si lo dije aquí o fue en otro, cuando aparece que Jesús el carpintero, pues sí, porque su padre también es carpintero. Bueno, en el mundo antiguo el oficio se hereda, pues sí, el oficio se aprende en casa. La carpintería, esa palabra hay que entender de una manera distinta, pues sí, para otros carpintería es trabajo en madera. En la época de Jesús, las casas específicamente donde se requería de mano de obra de carpinteros eran de piedra. Así que el carpintero no era esencialmente el que trabaja en madera, sino era el que trabajaba también en piedra en el mundo de Jesús, pues las casas son de piedras. Entonces, ven, hay grandes diferencias. Hasta algunos lo llaman la distancia hermenéutica, pues sí, una gran diferencia en el mundo en el cual surge la Biblia, en el mundo en el cual surge Jesús y la predicación después de los apóstoles con el Perú del siglo XXI, pues sí. Vimos también este cuadro. Da Vinci eh, representa la última cena en este cuadro, obviamente con las características de su época.
porque en la época de Jesús, pues las cenas eran, la forma como estaban constituidas las mesas eran distintos, no habían sillas para empezar, para, para explicar pues que estaban semi sentados, semi arrodillados, era la forma como se comía, pues sí, cada posición en la mesa, no solamente en la época de Jesús, sino también en el mundo romano, cada lugar en la mesa representaba una posición social propia de la sociedad, pues entonces no es que cada uno se sentaba donde quería, cada uno sabía dónde sentarse de acuerdo a su posición social. Entonces, vimos estos ejemplos para concientizar de la importancia de estudiar los métodos de estudio bíblico, pues sí, o cursos de interpretación bíblica. Entonces, cuando leemos la Biblia, vamos a leer también desde nuestra propia formación social, cultural, pues eso va a, para bien o para mal, va a influir en nuestras interpretaciones, pues sí. Mismo, hicimos acá un ejercicio, ¿sí? ¿De dónde sale Ur de los Caldeos? ¿Quién sale? Dijimos Abraham, Lot, sí recuerdo, pues vimos después en una de las versiones donde están, recuerden que los capítulos, los versículos se establecen en la Edad Media, pues sí. Entonces a veces uno se guía mucho también por los capítulos y los versículos, sí. Hay que también prestar atención a ello. Después vimos que quien sale de Ur de los Caldeos es Taré, recuerden, es el padre de Abraham. Es el padre de Abraham en el mundo de Abraham, quien tiene la jerarquía en cuanto al liderazgo es el padre. Solamente cuando el padre muere asume el hijo mayor, pues sí, el liderazgo de todo un clan familiar, pues no son pequeñas familias, pues sí. Y aquí quien sale de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, ¿recuerdan? Es Taré, y Taré eh, no está a veces en nuestras interpretaciones. El padre de Abraham desaparece, ¿sí? O hay un silencio ahí interpretativo, no es la Biblia, nuestra, es nuestra interpretación, pues, ¿sí? Entonces eso es necesario también una lectura cuando hacemos nuestras propias devocionales o nos toca compartir en algún lugar. Es muy importante la lectura atenta de la Biblia, pues, ¿sí? Y finalmente creo que este fue un último ejemplo y hoy vamos a trabajar los géneros literarios, pues sí. Cantares es poesía y cada género literario también tiene su propia interpretación. Como es poesía, hay muchas metáforas, muchos símbolos. Y vimos este poema pues a la amada, pues sea mi yegua entre los carros de Faraón y yo te comparo, amada mía. Vimos que si alguien el día de hoy repitiese este tipo de verso pues a la amada, no va a ser bien recibido, pues sí, que la yegua no es bien entendido. Por ahí nos toca entender el mundo en el cual se escribe Cantares, pues sí, que qué simboliza la yegua del faraón. Y dimos una explicación. Entonces, esto se llama horizonte de comprensión común. Cuando se escribe Cantares, se lo escribe para un público. Ese público tiene características en común con el escritor, con el emisor. Ambos comprenden el mensaje porque es su propio idioma, su propia forma de comunicar. Nosotros venimos de un mundo distinto y nos toca a nosotros también nuevamente exigirnos en entender el mundo social en la cual fueron escritos los textos bíblicos para entender el mensaje, el mensaje que quiso decirnos, pues sí, y que ese mensaje sea fresco, pues, nuevamente sea fresco para la actualidad. Mira, hace unos papiros ahí. No, creo que esto no lo mostramos. En un momento vamos a ver tengo los papiros. Bien, con eso la semana pasada el objetivo fue intentar justificar también la necesidad de estudiar la Biblia, pues sí.
de estudiar la Biblia. Y el estudio de la Biblia es también meditación, pues, ¿sí? Para nuestras propias vidas y también congregaciones. Bien, y el día de hoy nos toca la primera exposición, la primera etapa pues de la metodología es la observación, pues sí que vamos a hacer ejercicios. Así que tenemos ya un grupo definido de quienes toca exponer. No sé si ya están, hermanos, preparados para ello. Ya estamos, yo creo que están todos ahí, ¿no? Muy bien, entonces pueden empezar, hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga. Voy a compartir pantalla. Ujú. Bien. ¿Sí me escuchan? Sí, Amén, amén. Eh, ¿Me confirma a la hora si ya podemos comenzar con la exposición? sí, hermanos, pueden empezar. Amén. Bueno, primeramente, agradecer a Dios por la oportunidad que nos concede estar por medio de esta plataforma. Saludar también de una manera muy respetuosa a nuestro profesor Gerson Zamora, a nuestros compañeros del Grupo uno y a los compañeros que están conectados también por medio de esta plataforma. Bueno, en este tema vamos a exponer acerca del contexto literario, ¿sí? En el Grupo uno nos toca exponer este tema muy importante acerca del contexto literario. Bueno, aquí presentamos ya nuestro trabajo, nuestra diapositiva. Vamos a comenzar ahora sí a presentar nuestro trabajo. Bueno, ahí está el escudo del Centro Bíblico Teológico. Aquí comenzamos el contexto literario. Dentro del contexto literario tenemos la introducción, qué son los géneros literarios, qué es el contexto orbital, el peligro de pasar por alto el contexto literal, cómo identificar el contexto orbital y al final tenemos una conclusión. Bueno, acá también tenemos a nuestros integrantes del grupo uno. Está mi persona, Alex Cipirán, eh, nuestro compañero Pedro Calle, José López, Gamaniel Córdoba, Luis Vela, Israel Llerena y nuestro compañero Gilbert Calle. Están nuestros 7 compañeros. Entonces vamos a continuar con la exposición. Por mi parte me tocaba acerca de la introducción, ¿no? Hablar acerca del contexto literario, una introducción antes de comenzar con el contexto en general, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar de un ejemplo. También en el libro hemos encontrado un ejemplo, pero he escogido este ejemplo también. Muchas veces le va a aparecer de repente esta palabra como ejemplo, la palabra chivato. Pero si usted desconoce ese contexto, para algunos pueden ser de repente, no sé, una mala palabra, qué le habrá querido decir cuando alguien de repente escuche esa palabra. Pero si nosotros llegamos a conocer el contexto, no es una mala palabra o qué me habrá querido decir. Si no sabemos el contexto de esta palabra, podemos de repente imaginar, pensar cosas malas. Pero la palabra aquí en la selva, este nombre llamado chivato, se quiere decir de un tamal, pero hecho de plátanos con leche. Entonces, si nosotros no sabemos el contexto, si nos vamos a la ciudad
tiene otro significado también. O sea, si usted no sabe el contexto de cada ciudad, de cada lugar, usted puede pensar mal. Pero una vez que usted sepa el contexto, lo va a tener claro y preciso, exacto. ¿No? Entonces, sin un contexto puede significar cualquier cosa. Imagínense. Sin un contexto, las palabras no tienen sentido. ¿No? ¿Qué más? Cuando se trata de interpretar y aplicar la Biblia, el contexto es crucial, hermano, es crucial. Si hablamos acerca de la Biblia, un ejemplo, si nos vamos a la Biblia, ¿por qué Jesús lloró? ¿Verdad? Y si usted no sabe el contexto de por qué Jesús lloró, y si alguien no lo sabe, puede dar una mala interpretación, puede enseñar mal. De repente Jesús lloró porque se cayó, o porque se tropezó, o porque se cayó del segundo piso. Pero si usted no sabe el contexto, puede dañar las escrituras, puede enseñar mal. Entonces, cuando se trata de interpretar y aplicar la Biblia, el contexto es crucial. Dice, ya que el principio más importante de interpretación de la Biblia es que el contexto determina el significado. Y cuando ignoramos el contexto, podemos torcer, dice, las escrituras y demostrar cualquier cosa, ¿no? Ahí he puesto un ejemplo, dice, un texto sin el contexto es puro pretexto, ¿no? Me ha dicho, es pura mentira. Podemos engañar y hacerle hablar a la Biblia cosas que no son, ¿no? Entonces, el contexto literario es el tema que vamos a desarrollar hoy, el grupo número 1. ¿Sí? Le doy pase a mi compañero Pedro Calle, que él seguirá con esta exposición. Muchas gracias, mi estimado pastor. Esperamos, bueno, un saludo fraterno para el profesor, para todos los compañeros. Esta parte, bueno, me toca exponer lo que es el significado del género literario, ¿no? Entonces, ¿qué son los géneros literarios? Bueno, el género literario es la forma o tipos de escritura que utiliza un autor para comunicar el mensaje de Dios correctamente, tal como debe hacerse. ¿Por qué es importante? Nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia de una manera efectiva y eficaz. También nos evita interpretaciones equivocadas, erróneas. Además, la forma del contexto nos ayuda a comprender su significado. Por eso que los géneros son de vital importancia, considerar las reglas que rigen para poder dar una interpretación correcta. Además, nos acerca al mensaje que Dios quiso comunicar mediante los escritores bíblicos. Dios tuvo un propósito, pero los géneros literarios son, como repito, fundamentales para dar una correcta interpretación. Ejemplo, en los deportes como el fútbol, el balompié, el vóley, no se puede participar del deporte con las mismas reglas. Al igual modo, tampoco se puede poner las mismas reglas para interpretar la Biblia, el género literario de la Biblia. Tiene reglas diferentes para su interpretación correcta. Eso es crucial. Y además de ello, también, bueno, en la misma escritura encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay géneros literarios. En el Antiguo Testamento hay, por ejemplo, la narrativa, está la ley, la poesía, está la profecía, están los textos sapienciales. En el Nuevo Testamento tenemos los géneros como es el Evangelio, la historia, las cartas, y tenemos también las literaturas apocalípticas.
Todo esto es esencial tenerlo presente para una correcta interpretación y así también evitar los riesgos de dar una interpretación equivocada si no consideramos los géneros literarios que se deben considerar para poder tener una interpretación correcta. Doy pase al compañero Justo López o José López. Adelante. Muchas gracias, hermano Pedro. Bueno, tengo dos nombres. José Justo López. Saludo al profesor, Dios lo bendiga, y a los compañeros también que estamos en esta exposición. Bueno, a mí me ha tocado hablar acerca del contexto orbital. Y bueno, el contexto orbital es importante, ¿no? Se está refiriendo a los textos que rodean el pasaje de lo cual estamos estudiando, ¿no? Podemos considerarlo como el mundo textual en el que vive el texto en cuestión. El contexto orbital está formado por las palabras, frases, párrafos, discursos que van antes y después del pasaje, ¿no? El pasaje que es objeto a estudiar, ¿no? Y es importante que, como por ejemplo, que tenemos en el contexto orbital, que podríamos decir que es un círculo, una órbita, del cual el contexto inmediato es el más cercano al centro del texto el cual estamos estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque comprenden aquello que se sitúa inmediatamente antes y después del pasaje, ¿no? Un ejemplo, si podemos hablar ahí, como dice la Escritura, en 1 de Pedro 5, 5 al 9, podemos estudiarlo de pronto cuidadosamente, pero también por eso es muy importante darle la máxima prioridad al contexto inmediato, porque es el que está muy cerca al, al texto sobre el cual estamos estudiando, ¿no? Entonces es importante darle esa prioridad. Pero también, ¿no? Cuanto más cerca está el círculo del centro, mayor es la influencia que ejerce normalmente sobre el significado del pasaje que es objeto de estudio. Por eso es importante que nosotros tenemos que observar cuidadosamente el, el centro o el texto sobre el cual nosotros estamos estudiando. En la gráfica que está ahí, nosotros podemos encontrar un ejemplo. En el círculo central podemos nosotros ubicarnos en el texto que estamos estudiando, ¿no? Y luego tenemos, vamos a decir, el siguiente círculo, en donde es después del texto, o antes y después del texto del cual estamos estudiando. Por ejemplo, un pasaje podemos mirarlo 2 o 3 versículos antes y también 1 o 2 versículos después para poder comprenderlo. Luego tenemos un ejemplo en el siguiente que es el contexto orbital, ¿no? Lo cual encierra lo que es la parte del capítulo en el cual estamos estudiando, ¿no? Y así vemos un ejemplo que se va formando un círculo, por eso que estamos hablando que es el contexto orbital, o sea, donde se forma una órbita. Y seguidamente podríamos decir también, como lo figura la gráfica ahí, el libro del cual estamos estudiando, ¿no es cierto? Y todo está encerrado en la palabra de Dios. Y por último podríamos decir, y según lo que hemos investigado, que la Biblia lo encierra todo. O sea, no hay cosa que sea parte de la Biblia. Claro, pueden haber, por ejemplo, historias y otras cosas más, pero todo está encerrado en la palabra de Dios y la Biblia, que es infalible, la cual no falla. Pero para ello tenemos que tener muy importante el centro del pasaje y luego los pasajes que le rodean. Seguidamente paso a mi compañero, el hermano Gamaliel. Bueno, Dios le bendiga, profesor Gerson Zamora. Saludar también a mis compañeros del grupo 1 y a todos los compañeros que estamos presentes. Bueno, a mí me ha tocado en esta hora la exposición
peligro de pasar por alto el contexto literal. Bueno, tenemos en este parte peligro pasar por alto el contexto literal dos peligros muy comunes. El peligro donde afectan a los exégetes aislados y también tenemos los que afectan a los predicadores. Y en efecto a los exégetes aislados tenemos su explicación, hacen que la Biblia diga cualquier cosa y las interpretaciones a su manera. Afecta a los predicadores porque aquí encontramos que muchos de ellos buscan ser famosos. Entre ellos encontramos pues allí como ejemplo la unción del zapato, la unción de la cachetada, la unción del pañuelo, del soplo y etcétera. Y también tuercen las escrituras. En la parte de ignorar el contexto arbitral, también aquí encontramos que centra la atención en un solo versículo. No presta la atención a los versículos siguientes, a quién va dirigido el mensaje. Y la parte última toma una frase y le da un significado. Bueno, luego paso a mi pastor Luis Vela, él tiene la siguiente parte de la exposición. Amén. Muchas gracias, pastor. Sí, aprovecho la oportunidad para expresar mis saludos al profesor y a mi grupo y a cada integrante de esta sección que estamos estudiando, ¿sí? Voy a hablar sobre la predicación temática. Sí, esto es uno de uno de los dos peligros que existe, ¿no? Y miramos este siguiente peligro es cuando se pasa por alto el contexto literario. La predicación se vuelve susceptible, sea que quiere decir tiene la capacidad o propensión de recibir o sufrir una determinación, ¿sí? Una acción, un efecto o una influencia. Este peligro trae como consecuencia un mensaje sensible o delicado. Sufre cambios, sufre modificaciones en su sentido. Trae como consecuencia también un mensaje deformado, que quiere decir que se va a comprender con un sentido alterado o también puede ser ofensivo. Sí, eso es el peligro dentro de una predicación temática cuando no se considera el contexto. ¿Por qué la predicación temática sufre estos efectos de susceptibilidad? Porque se toman pensamientos al azar, creando un mensaje propio del orador o del predicador, y no realmente lo que está diciendo la Biblia o el autor de la Biblia. El mensaje, en este caso, sufre una deformación, por no decir un mensaje falso, ¿no? Violando así el contexto literario. ¿Qué pasa cuando uno crea un mensaje con pensamiento propio del predicador, o sea, propio, con su propio pensamiento? Uno, viola el contexto literario. Número dos, oculta la verdad. Número tres, en este caso, perjudica a los oyentes. Sí, entonces también vemos que, y en vez de hacer libre al oyente, entonces lo esclaviza. Por lo cual una predicación temática es válida
cuando los pasajes se entienden en su contexto, pero cuando no se considera el contexto, tendremos una predicación temática con una interpretación errónea o por no decir falsa, ¿no? Entonces, eso sucede o pasa cuando eh, dentro del peligro de no tomar en cuenta el contexto literario. Doy pase a mi compañero, en este caso, Pastor Israel. Dios le bendiga. Muchas gracias. Bueno, a mí me ha tocado cómo identificar el contexto orbital. Para identificar el contexto orbital tenemos que relacionar las diferentes oraciones gramaticales para ver cómo éstas encajan en el libro del que forman parte, a fin de comunicar el mensaje más extenso. Para encontrar el contexto orbital de cualquier pasaje, hay que dar 3 pasos. Ahí podemos ver el primer paso, primero que es identificar las principales divisiones del libro en párrafos o secciones. Es decir, primero tenemos que leer y ver las divisiones que los traductores hicieron en unidades más pequeñas que forman una sección. Segundo, resumir la idea principal de cada sección, es decir, que cada sección refleje todos los aspectos del texto. Para encontrar esto, hemos de buscar 2 cosas muy importantes. Primeramente, ¿cuál es el tema o idea principal de la sección? Segundo, ¿qué dice el autor acerca de dicho tema o idea principal? Y como tercer paso, para encontrar el contexto orbital, tenemos explicar el modo en que el pasaje en cuestión se relaciona con las secciones que lo rodean. Es decir, el pasaje tiene que encajar en su contexto. Es decir, que el pasaje se relacione con lo que va antes y con lo que va después. Doy paso a mi compañero Gilbert Calle. Bien, continúo con la parte, lo que es la conclusión. Estudiar el contexto literario es indispensable. El tomar en serio el contexto literario nos lleva a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Asimismo, el contexto orbital nos enseña que los pasajes existen en un mundo rodeado de otros pasajes. Es como en la vida cotidiana, nos comunicamos conectando palabras, frases y párrafos para formar un mensaje coherente. La Biblia hace lo mismo. Acá tenemos un ejemplo. Una madre le dice a su hijo: no salgas de tu cuarto hasta que hayas terminado tu tarea. Después de unos minutos sale a tomar agua. Si alguien escuchó la frase no salgas de tu cuarto, podría pensar que el niño desobedeció, pero lo que la madre le quiso decir era que no saliera de su cuarto hasta que termine la tarea, no prohibirle salir a tomar agua. La vida del cristiano es aprender y no dejar de aprender. Como dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, el verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De esta manera finalizamos este trabajo de exposición grupal. Agradezco a Dios, a mis compañeros por su interés y el aporte que han aportado para este trabajo. Que el Señor les bendiga. Adelante, bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, muy buena la presentación. Excelente. Le envían después el PPT. ¿Cómo están en sus nombres por ahí? Sí, yo tengo sus nombres aquí en el cronograma. Ujú. Bien, bien, pues, un merecido aplauso. Bien, agradecemos a los hermanos porque la primera exposición está muy bien elaborado. Entendible, sí, se entendió, así que eso es siempre bueno, ¿sí? Que se entienda. Muy bien.
Muchas gracias por el trabajo. Vamos ahora a continuar con lo que ustedes ya han empezado y nos vamos a enfocar en dos cosas. Si uno es en los géneros literarios y la segunda parte es seguir algunos pasos, tres pasos de esta eh, primera parte que es el contexto literario en base a un ejemplo en Lucas. Ujú. Es mejor con un texto, pues, ¿sí? A la mano. Entonces yo voy a compartir pantalla. Bien, primero vamos a observar. Y ese contexto literario, análisis literario, porque cuando ya estamos trabajando el contexto histórico, ahí nos toca buscar en fuentes externas. Pero aquí es observar cómo está ubicado el texto que queremos estudiar, su relación con los textos anteriores, cómo está estructurado. Eso tiene que ver mucho con la observación, pues, ¿sí? Bien, vamos a empezar explicando el género literario y por qué es importante, sumamente importante, así como lo han explicado los hermanos, se puede tergiversar muchas veces el mensaje si no identificamos cuál es el género. Empecemos con una pregunta, pues, ¿sí? ¿Cómo presentarían o transmitirían las proezas del Éxodo a un grupo de estudiantes de secundaria? No, ya no es un culto, pues así como cómo explicaríamos pues lo que lo que narra pues el libro de los Éxodos, la gran manifestación de Dios, pues sí, para liberar a su pueblo de Egipto. Cómo lo explicamos a estudiantes de secundaria? Por ahí en algún momento me dijeron un acróstico, pero pueden ver otras ideas, pues sí, de cómo explicamos la liberación pues y la proeza eh, por medio de Moisés en el Éxodo, a un grupo de estudiantes. Miren el grupo meta. Acá hay un acróstico. Éxodo 15:1-21, si ustedes ven, es un poema. Ustedes pueden ver ahí, lo pueden revisar, y ahí se va a describir pues las proezas de Dios, pero en forma de poema. Poema, pues un cántico. Entonces, cuando queremos transmitir algo, transmitir un tema a un grupo específico, tenemos que elegir la forma como comunicamos. Yo sé que aquí hay mucho que predica. Igual cuando están predicando un tema para adolescentes, para jóvenes y adultos, un tema va a ser comunicado en tres formas distintas, ¿verdad? Si no, no vamos a hacer, va a ser difícil que se entienda el tema. Entonces, eso tiene que ver justamente con el género. El género literario es un medio de comunicación, es la forma como se transmite un tópico dependiendo del grupo del auditorio. Cuando los profetas escriben, lo escriben pensando en un auditorio. La forma como ellos explican su temática de los juicios de Dios lo van a hacer de acuerdo a un medio de comunicación que ellos van a atender. El libro de Apocalipsis que a veces se genera un montón de debates, es porque el libro de Apocalipsis es un medio de comunicación que el auditorio a la cual escribe Juan sí lo entiende perfectamente. Nosotros somos otro auditorio. Entonces, el problema en la interpretación bíblica frecuentemente es cuando no diferenciamos los géneros literarios. Y vamos a explicar qué es género de manera bastante simple, ¿sí? Y cada género, cada forma del lenguaje, cada modo de comunicación, tiene un lenguaje particular. Una cosa es la poesía y otra cosa es hechos. No es lo mismo, ¿verdad? Hechos de los apóstoles con proverbios, la forma como se comunican ambos son totalmente distintos. O sea, cada género tiene su propio lenguaje y por tanto su propia forma de interpretar. Eso es fundamental. Y cada género, definamos género como forma de comunicar algo. Es un medio de comunicación. Y cada género tiene su propio propósito. El Apocalipsis, que vamos a ver por aquí quizás con algún ejemplo, ¿sí? Acá está. Pues el género profético, conocemos el género profético en el Antiguo Testamento como género, ya todos tienen más o menos un molde. Si ustedes revisan pues Isaías, Miqueas, el lenguaje es muy parecido, ¿verdad?
son en diferentes tiempos, unos están en el reino del norte, otros están en el reino del sur, otros están en el post-exilio, unos van con el grupo de exiliados a Babilonia, unos se quedan en Jerusalén como Jeremías después destruido, pero el lenguaje es muy parecido. Eso es un género literario, cuando tienen una forma en común, esa es una estructura de lenguaje empleado por estos autores, pues sí, que ese es el género profético. Y tiene un propósito, sí, anunciar y denunciar. Después está el género sapiencial. Ahí tenemos pues a Proverbios, tenemos a Job, Eclesiastés, eh, todos tienen algo en particular, pues sus tópicos tienen que ver con la sabiduría, con la vida, con la felicidad, pues sí. Entonces, ven que cada género tiene ya su propio lenguaje, sus propios tópicos. El género apocalíptico. El apocalipsis no surge con la intención, el apocalipsis surge la literatura apocalíptica surge en el siglo III antes de Cristo, pues sí. No se crea con la finalidad de generar terror en el individuo, ¿no? Los creyentes en el primer siglo, los creyentes cristianos, cuando leían el libro de Apocalipsis de Juan, no les generaba miedo, sino esperanza, ánimo, les incentivaba a seguir fieles, pues sí, porque la literatura apocalíptica tiene la finalidad de animar a la esperanza, animar a la fidelidad, no al terror. Yo me acuerdo que un profesor mío decía, algo está pasando, y decía que no entendemos que el Apocalipsis, el centro no es la bestia, el centro es Cristo, el Cordero. Entonces él decía, este profesor ya murió, pues, anciano, decía, a veces tenemos una interpretación bestiacéntrica y no cristocéntrica. Todo es la bestia, pues sí. Y el Apocalipsis no es así, el centro es el Cordero que viene a ejercer un justo juicio, ¿sí? Entonces, el Apocalipsis tiene esa finalidad, pues sí, motivar a los creyentes a ser fieles en tiempos de opresión. Esa es y hubo muchos libros en la apocalíptica, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Entonces, cada género tiene también su propio lenguaje y su propia finalidad. Si vamos entendiendo ello, obviamente va a ser también mucho más sencillo y entendible entender cada libro, pues sí. Veamos aquí un ejemplo. Eh, ¿Qué tienen en común estos textos? Pues sí, Éxodo 3:2-14, Isaías 6:1-9, Jeremías 1:1-9, Primera de Samuel 3:1-14. Miren, vamos a leer uno de ellos y van a ver que son muy parecidos, ¿sí? Jeremías capítulo 1, 1-9. No sé quién lo puede leer, por favor. Jeremías el capítulo 1. También lo busco aquí. Uno, profesor, capítulo 1, del 1 al Al 9 ya. 9, sí, por favor. Ya, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí
he puesto mis palabras en tu boca. Muchas gracias. Tenemos aquí un personaje que tiene que ver con el llamado a Jeremías, pues sí. Ahora, esta forma como Dios llama y el lenguaje de llamamiento no solamente propio de Jeremías, aparece de manera muy similar con Moisés, ¿recuerdan? Mírenla. Y vamos a ver aquí un ejemplo, pues sí, también en Isaías y Ezequiel se narran por ahí el llamamiento a los profetas y miren lo parecido en Isaías, aquí solamente se resaltan lo que es afín. En Isaías yo vi a Jehová en el trono de serafines, ¿a quién va a enviar a mí? ¿Recuerdan Isaías, pues sí? ¿A quién voy a enviar? Heme aquí, envíame a mí. Ezequiel también, yo vi a uno en el trono de los vivientes. Otra vez más el tema del envío, del envío. Ve y habla, te escuchan. Eso también aparece en otros textos y el lenguaje es parecido. Esto no es pues accidental, esto nos muestra un género, una forma literaria sobre el llamamiento. Son, son formas literarias de vocación o llamamiento, que son muy parecidos, pues sí, son muy parecidos. A esto llamamos género literario, cuando son estructuras del lenguaje muy parecido, no solamente uno, cuando se va repitiendo varias veces, ahí se convierte en género. No es género porque aparece una sola vez. Se llama género o forma literaria cuando varias veces se va repitiendo el mismo lenguaje. Es una estructura lingüística igual. Eso es un género. A esto que hemos leído se llama el género de vocación o llamamiento, que es interesante, ¿sí? Ahí para, en casi todos Dios tiene que convencer, pues no es interesante, es como hay un debate, ¿sí? No es algo, uno piensa porque ya lo llama el Señor a los profetas y al día del momento todos obedecen, eso no ocurre. En los llamamientos de vocación es distinto, ahí es bien interesante, ¿sí? Todos son parecidos. Todos son parecidos, ¿sí? Hasta el de Pablo también podíamos incluir, pues, ¿sí? El Pablo también va por ahí. Entonces, eso se llama género, cuando una forma de comunicación es parecido. Ahí se convierte en género literario. Pues si hay algo, me pueden interrumpir si hay algo que seguir explicando, ¿ah? Pero esto es fundamental. Entonces, los géneros o formas literarias, todas buscan transmitir un mensaje. Un mensaje, ¿sí? Pero aquí lo importante es la forma, cómo se comunica el mensaje. El género tiene que ver más con la forma. eh, y es importante identificar estas formas, porque entendiendo las formas, entendemos el mensaje en la relación. Y la palabra de Dios, esto es un hecho pues real, pues la palabra de Dios se transmite en múltiples formas de comunicación. En múltiples formas de comunicación, pero desde Génesis es distinto a Apocalipsis, pues sí, son formas distintas de comunicación. Si entendemos la naturaleza de cada forma de comunicación, bueno, ahí ya avanzamos muchísimo, estamos entendiendo el mensaje de cada uno de ellos. Este cuadro también lo vimos anteriormente, acá está el emisor, por ejemplo, Pablo. Ahí, ¿dónde está? Pablo, el apóstol, ¿sí? El receptor, la iglesia en Filipos. Ujú. Pablo quiere transmitir un mensaje, pues sí. Eh, él tiene un propósito, Pablo va a transmitir un mensaje y todo autor de manera consciente o inconsciente, aquí pues guiado ya por el Espíritu, pero todos eligen una forma de comunicación. Todos los autores eligen una forma de comunicación. Pablo no va a explicar el mensaje por medio de la poesía, ni tampoco de la apocalíptica. Pablo va a emplear la carta. La carta. La carta es el medio de comunicación de Pablo, pues, ¿sí? No solamente a nivel físico, sino que la carta tiene una estructura.
saludo, destinatarios, y después agradecimientos, el cuerpo, conclusiones, etcétera. Pues, ¿sí? Ese es un género y son varias cartas, pues sí. Y el receptor va a escuchar, va a leer el mensaje por medio de un género literario. El género es la carta. Y ellos están acostumbrados a las cartas, pues así que van a entender muy bien la naturaleza de la carta y junto con ello el mensaje. Entonces, receptor y emisor logran comunicarse porque han escogido un género. Género, es decir, un medio de comunicación que comparten y entienden. Cuando Juan, vamos aquí a hacer otro ejemplo. Vamos a borrarlo. Juan, Juan de Patmos. Él quiere escribir a la iglesia perseguida, ¿sí? Perseguida, oprimida, y tiene un mensaje de ánimo, pues sí, y va a escoger un género y también medio difícil de codificar porque es tiempo de persecución por el Imperio Romano. Entonces va a elegir, él no elige una carta, ni poesía, ni un lenguaje profético como la de Jeremías, él va a elegir la apocalíptica. Y la apocalíptica era bastante conocida, o sea, la apocalíptica lo conocían. La literatura del Apocalipsis era bastante conocida, así que ellos van a entender los códigos, sí que a veces se nos complica así en Apocalipsis, ellos lo entienden fácilmente, pues. Entonces, el emisor va a escoger un género literario, es decir, un medio de comunicación para que el mensaje sea entendible, sea entendible. Aquí si hay comentarios, preguntas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? No solamente para la enseñanza, sino básicamente aún en la predicación. Es justamente lo que hablaron en la exposición, ¿sí? Sobre la predicación temática, ¿sí? Es preferible una predicación expositiva, ¿sí? Que parta siempre de la palabra. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros pues, hacer siempre es determinar, cuando estamos leyendo la Biblia, preguntémonos siempre, estamos con Lucas 10, ese capítulo, ¿qué géneros están presentes ahí? Pues sí, tenemos que identificar los géneros. Y después ahí hay bastante, ahora tenemos el internet a la mano, podemos investigar, pues ahí escribir cuáles son los géneros de la Biblia. Y en la Biblia está dividido en los grandes géneros y en los pequeños géneros. Los grandes géneros literarios de la Biblia están los evangelios, los profetas, los libros históricos, los libros poéticos, son géneros literarios. Y después hay otros géneros mucho más pequeños, algunos llaman subgéneros, como las parábolas. Las parábolas es un pequeño género dentro de los evangelios. Entonces hay una clasificación grande que eso lo podemos, yo puedo en un momento enviarles, pero también se puede buscar, pues sí, el conjunto de géneros literarios de la Biblia. Y eso nos ayuda a diferenciar, porque cuando identificamos los géneros, nuestra interpretación no va a ser igual una de otra. La aplicación de, interpretación, de métodos de estudios va a ser diferente. Por ejemplo, Mateo 18:9. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo y que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Pues aquí tenemos que interpretar. Uno dice, bueno,
Vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Es un lenguaje literal y nos sacamos el ojo, pues sí. Pues no, pues no, 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 eso está mal, pues sí. Este es un lenguaje literal o simbólico, es simbólico. Es simbólico. Hay que aquí interpretar lo que ustedes expusieron, el que nos dice todo el contexto literario, así que nos ayuda a entender mejor el texto, pues sí, tal cual, que eso siempre es ya ustedes deben saber, pues sí, si uno basa una teología en un solo versículo, ya eso es herejía, pues sí. Pero eso, aquí lo que yo quiero mostrar es que cuando interpretamos sin distinguir los géneros literarios o el lenguaje literario, acá podemos cerrar, pues podemos estar predicando de que hay que terminar con parte de nuestro cuerpo, pues sí. ¿Qué ocurre? Sí, hay algunas sectas que tienen cosas que muy alejadas, pues sí. Entonces aquí tenemos que distinguir, aquí el lenguaje es simbólico, el lenguaje es simbólico, ¿sí? Sí, y el símbolo es algo verbal, no verbal, que representa algo más. Si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué significa pues el ojo para la cultura judía? ¿Qué cosa representaba, pues sí? Eh, entonces, es importante cuando estemos estudiando para una predicación, un estudio bíblico, cuando estamos leyendo los textos, preguntarnos qué tipo de lenguaje es literal, es simbólico, es metáfora, eh, y el género, pues sí, viene a ser fundamental, fundamental. Especialmente Apocalipsis hay muchísima investigación ahora de que el lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje simbólico, pues sí, simbólico, y uno dirá, "¿Y por qué tan simbólico?". Es un contexto de persecución, pues sí, el ejército romano está interviniendo, está todo tipo de documentación cristiana, el ejército romano pues lo está deteniendo, así que es importante un lenguaje que tampoco sea entendible para Roma, pero sí para las congregaciones, pues sí. Es un lenguaje simbólico. Apocalipsis 1:10, y oí detrás de mí una gran voz, ¿cómo? De trompeta. No es que la voz sea de trompeta, es como de trompeta. Entonces es un símil, es una comparación, pues sí. Y la trompeta tiene un significado muy fuerte, pues, en el mundo romano, pues sí, con los ejércitos. Y Apocalipsis 1:14-15, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué cosa? ¿Y qué simboliza blanco? Como nieve, sus ojos como llama de fuego, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces uno dice, bueno, así literalmente es. Ahí nos quedamos cortos, tenemos que interpretar qué significa esto, pues, así de cómo, literalmente dice cómo blanca, no dice es blanca, es cómo. Entonces, ¿qué representa lo blanco en el mundo de la época en la que se escribe Apocalipsis? Refulgente, ¿cómo? En un horno, no es que es un horno. Entonces, esas son símbolos que hay que estudiarlos, ¿sí? Apocalipsis 13:8, todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿sí? Acá hay algo bien bonito, ¿sí? Que está viendo el día de hoy. Y el- la mejor traducción es corderillo, arnión, el libro del corderillo, que interesante, así, quien trae juicio y quien tiene poder no es un león, ¿sí? La imagen del león de Judá, es el cordero. Cristo aquí es simbolizado por algo frágil, tan débil, pues, ¿sí? Tan tierno, tan frágil. Eh, el poder está, que Pablo lo interpreta muy bien en 2 Corintios 12, ¿sí? El poder está en la fragilidad, está en esto que es considerado débil, pues, ¿sí? Que el Cordero de Dios, una buena traducción sería el corderillo, ¿sí? El corderillo. Y entonces aquí nos toca preguntar, bueno, no es que el Señor sea un cordero, ¿qué simboliza el cordero? Que también está en el Antiguo Testamento. ¿Qué simboliza el cordero? Los sacrificios, todos esos. Hay que preguntarnos, ¿esto simboliza algo que viene de atrás del Antiguo Testamento? Entonces, eso tiene que ver mucho con el Apocalipsis. El Apocalipsis lo emplea en el lenguaje simbólico, que tiene un contexto en el Antiguo Testamento, mucho de ello, que hay que descifrar e interpretarlo. Aquí un pequeño cuadro, no es
para pasar a otro punto, solamente para mostrarles cuán importante es identificar el género. El Apocalipsis tiene su propio lenguaje. El Apocalipsis no tiene un lenguaje parecido al de los evangelios. Si no sería sencillo, pues sí, sería sencilla la interpretación. El lenguaje del Apocalipsis es muy simbólico. Entonces aquí los colores, por ejemplo, el blanco, blanco significa resurrección, el rojo significa violencia. Esto es de una investigación que se ha hecho a los símbolos del primer siglo. El negro, injusticia social, el verdoso, muerte. Entonces, por ejemplo, blanco, a veces uno piensa, blanco significa sabiduría, pues sí, eso para nosotros, pues sí. Para en el contexto de que se escribe Apocalipsis, blanco significa resurrección. Los números también, aparecen muchos números en el Apocalipsis. Entonces, cada uno también tiene un significado. O sea, no podemos interpretarlo literalmente. Otros textos lo podemos interpretar literalmente, sí, por su género, por su género. El género va a definir cómo leemos, interpretamos el texto bíblico. Entonces, el número 7 que se repite mucho, significa plenitud. El 12 totalidad de la revelación, que es reiterativo en los números, pues, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con el Apocalipsis. Tampoco vamos a interpretar todo el libro de la Biblia como simbólico. No, no es así. No es así, pues, ¿sí? O el lenguaje simbólico, algunos sí. Bien, hasta aquí. Ahora vamos a pasar a un trabajo ya como ejemplo de análisis de un texto. Una pregunta, comentario, si no, continuamos, algo que de repente es necesario volver a explicar, con todo el gusto lo hacemos. Bien, bien, miren, lo que vamos a hacer ahora es interpretar una parábola como ejemplo, pues, ¿sí? Después veamos unas cuestiones más históricas que también nos pueda servir, pues, ¿sí? Las parábolas eran muy empleadas por el judaísmo. Las parábolas son como la estrategia de predicación de los rabinos. Para los rabinos la parábola lo llaman mashal. Estoy explicando un poco la parábola porque es lo que vamos a trabajar ahora en clase. El machal es una variedad de formas literarias que expresan un mensaje por medio de imágenes y comparaciones. La parábola eh, explica un tema por medio de imágenes y comparaciones de la vida más cotidiana, ¿sí? Rural en la época de Jesús. En griego es parabolí o parabolé, que significa comparación, símil, dicho. La parábola es una comparación, pues sí, se explica un tema comparando algo de la vida cotidiana. Para los rabinos empleaban mucho hasta el día de hoy, pues sí, las parábolas para explicar la Torá, para que se entienda de manera más sencilla, porque las parábolas son pequeñas historias, ¿sí? Sencillas, pero también muy desafiantes. Sí, también semejante y semejante a la vida más concreta, ¿sí? Un poco lo que aquí el hermano Luis Vela mencionó así. Miren, muchas de las parábolas de Jesús, habrán notado, tiene que ver con la siembra, con la agricultura, porque ese es el mundo de Jesús. El mundo de Jesús es un mundo agrícola. Entonces, son comparaciones con el mundo agrícola para que se entienda de manera sencilla. Las características de la parábola, voy a seguir leyendo, dice, acerca del entorno, ¿sí? Del entorno en la cual todos son parte. Ujú. Esto lo mencionó el hermano Alfredo Jiménez. Algunas características de la parábola, bueno, eh, quiere lograr la aprobación del interlocutor a propósito de un caso ejemplar, pues es decir, quienes están escuchando van a escuchar una historia que tiene que ver con su mundo de vida, con su modo de vida, ¿sí? Van a estar interesados.
Mire, la parábola, más que transmitir un significado, esto es fundamental. Cuando estemos leyendo una parábola, no nos preguntemos tanto, sí, también por el mensaje, sino qué efecto está produciendo la parábola en aquellas personas que están escuchando a Jesús. ¿Qué efecto? Esto es fundamental. ¿Qué efecto está produciendo esa historia que Jesús está contando en su auditorio? Eso busca la parábola, quiere producir un efecto, a veces no muy positivo, ¿sí? Muchos se enojaban por las parábolas. Hay elementos insólitos e inauditos, pero que quieren producir asombro. ¿Sí? Una de ellas, uno lee el hijo pródigo, vamos a verlo ahora. Los primeros versículos dice algo insólito. Hoy quizás no, pero en la época de Jesús es insólito y eso lo que busca es asombrar. ¿Qué es lo insólito? Que el hijo menor pida su herencia. Eso no es común, eso no sucede, eso no es cotidiano. Que el hijo menor pida la herencia, eso lo Jesús lo está diciendo con la intención de producir asombro. Pero uno dice, "Pero ¿qué cosa ocurre aquí? Aquí hay algo que no es lógico". Entonces está muy bien planteado. Todas las parábolas tienen elementos insólitos para su época. Quizás nosotros no, pues sí, nos llama la atención, en su época sí. Que el hijo menor pida la herencia, eso es insólito, eso es una majadería. Solamente quien tiene el deber es el hijo mayor y cuando el padre ya está a punto de morir, pero en vida que lo pide y se vaya de casa, eso no ocurre. No, eso no es común. Entonces, eso es algo inaudito, pues, ¿sí? Entonces, esos primeros versículos van a enganchar al público. Buscan eso. Todas las parábolas tienen elementos que buscan enganchar al público, no elementos comunes, sino elementos que no tienen lógica para el público de aquel momento. Y su función es interpelante, es decir, todas las parábolas lo que hacen es, más que desafiar, es confrontar. Todas las palabras confrontan. Y hoy justamente nos toca eso, o sea, ¿cómo hacemos que la parábola hoy también confronte, pues, sí? Y primero entendiendo la parábola, que es un género literario, pues sí, que tiene su propio lenguaje, pero todas las parábolas confrontan al público, todas, interpelan, confrontan, así, que vamos a ver un ejemplo ahora. ¿Cuál es más o menos la estructura literaria dice Luis Vela, el efecto es el propósito? Es una buena pregunta, hermano Luis, es una buena pregunta. Sí, sí, Jesús cuando cuenta sus parábolas quiere generar, pues ahí, quiere confrontar al público, pues sí, quiere ver cómo responde. Y casi todas las parábolas están en medio, que vamos a verlo ahora, de un contexto de debate, de discusión. Y sí, sí, hermano Luis, el efecto es el propósito, tal cual como usted lo ha identificado. Es así. Muy bien, gracias. La estructura de la parábola, se presenta el problema, el hijo menor pide su herencia, ahí empieza todo el problema o la acción, después viene la crisis, después la resolución y al final una lección desafiante a veces de Jesús, muy, muy confrontativa. Todas tienen esta estructura, todas. Y vamos a ver Lucas 19 es Lucas 10. A ver. Vamos a trabajar el buen samaritano, que está en Lucas 10. No es Lucas 19, es Lucas 10. Ahí me equivoqué. En Lucas 10. Bien. Lucas 10. Estamos bien, sí, tenemos 5 minutos más. Vamos a leer Lucas 10. Aquí hay la Reina Valera contemporánea, dice el buen. Busquen en sus versiones, ¿sí? En la Reina Valera contemporánea, en Lucas 10, empieza el buen samaritano. Ese es el título que aparece. No, no es lo que yo he colocado, ¿sí?
el título, aparece el buen samaritano y después el versículo 25 al 37. Creo que en todos es más o menos parecido, pues, ¿sí? En las versiones. Vamos a leer, ¿alguien lo puede leer? Por favor, del 25 al... ¿Ya? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para, para probar, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ujú. ¿Puede seguir, hermano? Del 30 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayendo en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, quién fue de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muchas gracias, hermano. Recuerden que la primera etapa es la observación. A veces estamos tentados ya a interpretar el mensaje. Primero observemos. Dice el título, El buen samaritano, que empieza en el versículo 25, la Reina Valera, que es la parábola. Ahora yo le pregunto, ¿dónde empieza realmente la parábola? ¿Empieza en el versículo 25? No. No. Ujú. Ya, vamos por ahí. Entonces, no empieza en el versículo 25 la parábola. ¿Dónde empezaría? ¿Dónde empieza realmente la En el parábola? 30, En el profesor. 30, claro. Muy bien, 30. exacto. El 30. Aquí empieza. Entonces, desde el 30 podemos colocar el título El buen samaritano, y no antes. Ahí nos toca descifrar del 25 al 29, entonces, ¿de qué trata? Ahora, empieza en el 30 la parábola, ¿y dónde concluye? Concluye en el 37 la parábola, la historia que Jesús está contando. ¿Qué piensa? Mm. 35. Ujú. Ajá, ahí está. Muy bien. Entonces vamos identificando la parábola. El género literario empieza en el 30 y acaba en el 35. Esa es la parábola tal cual. Ni antes ni después. Entonces la parábola no empieza en el versículo 25 y no acaba en el versículo 37. Pues el primer paso
en toda interpretación es justamente lo que hemos hecho, delimitar el pasaje de acuerdo al género literario. Y recuerden que los títulos que tenemos en la Biblia también esos son las casas editorias. Los títulos que tenemos, el buen samaritano, el hijo pródigo, esos son títulos que no están en las Biblias originales, pues sí. Y a veces nos pueden confundir. Uno dice, bueno, la parábola empieza en el versículo 25, no empieza en el versículo 25. Película, sí, sí, hermana, esa es ese es la perícopa es el término más técnico, ¿sí? Más técnico de los, de las diferentes unidades independientes, las perícopas, ¿sí? Sí, hermana, ese es el término técnico, ¿no? Técnico. En cuanto a forma literaria, es identificar aquí la parábola. Pero sí, hermano, es así, el término técnico son las perícopas, son las unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Justamente esto, ¿sí? Definir dónde acaba y dónde concluye. Ahora, en este caso, el género literario de la parábola. Hay una pregunta, alguien levantó la mano, y con eso creo que vamos al descanso. Profesor, una consultita. Sí, sí, sí. Entonces, quería hacer una consulta así. Del verso 25 hasta el verso 29 es lo que lo que acaba de decir, delimitar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y es también lo que los hermanos explicaron, el contexto literario, pues sí. Ese contexto literario también hay que identificarlo. Ahora, ¿qué relación tiene el 25 hasta el 29 con la parábola? Hay una relación, pues sí que eso vamos a trabajarlo ahora. Sí, hermano, es una delimitación. Amén, profesor, muchas gracias. Cuando vamos delimitando, ya vamos encontrando una estructura, hasta una estructura también homilética, si alguien quiere predicar, pues sí. Eh, Porque ya vamos encontrando acá tres partes: 25 al 29, 30 al 35, al 35 y 36 al 37, tres partes. Son tres partes. Entonces, ese es el primer paso, siempre. Y tiene que ver mucho con la observación. Estamos observando, leyendo atentamente, pues sí. Delimitamos el pasaje identificando las formas o géneros literarios, pues sí. Y eso tenemos que hacer nosotros, porque si nos guiamos por los títulos de la versión de la Biblia, ahí no aparece esto, ¿sí? Ahí no aparece esto. Bien, hacemos un descanso de 10 minutos, según lo que corresponde. Bien, vamos a continuar. Entonces, estamos ya delimitando. eh, Del 30 al 35 es propiamente la parábola. Antes y después no. La parábola es propiamente la historia, pues sí. Entonces aquí está, acá, esta es una división que también un poco sí, lo explicaron los hermanos. Este tipo de formato es una división de acuerdo a la jerarquía de las palabras, pues sí. Pero lo importante es la delimitación. Entonces, el primer paso es identificar dónde empieza y dónde acaba los diferentes géneros literarios o textos que vamos a estudiar. El segundo paso, que lo explicaron muy bien en la exposición, es observar el contexto inmediato, orbital también como se denomina, pues sí. Acá está la parábola, lo que está en rojo es la parábola. Pero la palabra, la parábola por sí mismo nos da una historia, pero el mensaje está conectado con todo el contexto inmediato. El contexto inmediato es el contexto literario, el antes y el después. El antes es del 25 al 29 y después del 36 al 37. Por eso que se llama el contexto inmediato. Después se puede también introducir otros capítulos, pero estos son los más cercanos.
La parábola es 30 a 35. En este segundo paso nos preguntamos sobre la relación con el 25 a 29 y la relación con el 36 a 37. Esta relación contextual ofrece un contexto de sentido. Voy entendiendo el mensaje de la parábola a partir de un contexto mayor. Ese contexto mayor me ofrece el 25 al 29 y el 36 al 37. ¿Correcto? Entonces, el segundo paso, primero hemos delimitado, el segundo paso es observar las relaciones. En esas relaciones vamos entendiendo el mensaje, o sea, por qué Jesús emplea esta parábola. La parábola no es para mostrarnos el, que el samaritano es ejemplar. No, la parábola tiene otra función mayor que esa, pues sí. Entonces nos toca ahora analizar el 25 al 29 y 36 al 37. Ese es el contexto inmediato. Y ese contexto me ofrece el sentido del mensaje. Entonces acá yo lo coloqué en dos columnas. Acá está del 25 al 29. En este momento dice un intérprete de la ley, acá lo he subrayado, se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo, qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley que lees allí? Entonces, miren, aquí están en una polémica. Y estas polémicas siempre están presentes, ¿sí? Una polémica, una discusión teológica sobre qué debe hacer para heredar la vida eterna, y Jesús lo va respondiendo, y Jesús siempre responde con preguntas, esas son preguntas retóricas. O sea, cuando es pregunta retórica es porque es una afirmación, en el fondo. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Ahí, como que ahí ya prácticamente se acaba el debate, ¿sí? Ya no me molestes más, ya tú lees bien la Torá, heredas la vida eterna, amando a Dios y al prójimo. Pero el intérprete de la ley plantea una pregunta muy interesante. Entonces, dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ya, de Dios no se discute, pero ¿quién es el prójimo? Porque es importante para la teología judía heredar la vida eterna amando a Dios y al prójimo. Y la pregunta es muy buena. ¿Quién es entonces el prójimo? Y la última parte, 36-37, que es la conclusión de esta forma. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Perdón, claro, aquel respondió el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, tú pues ve y haz tú lo mismo. Sí que es muy parecido, miren el lenguaje aquí. Haz tú lo mismo con haz esto y vivirás. Muy parecido, ¿sí? La parábola se entiende desde este contexto. Si leemos la palabra, la parábola en solitario, pues vamos a sacar un montón de conclusiones, ¿sí? Y a veces muy subjetivas, muy sesgadas. Hay que ubicarla en el contexto. ¿Qué tratan? ¿De qué tratan? Pues sí. Entonces acá hay algunas conclusiones de este segundo paso. La parábola sirve como respuesta a la discusión con el intérprete de la ley. Entonces, la parábola es una respuesta a esta polémica que tiene Jesús con el intérprete. Entonces, la parábola es empleada para responder en un debate teológico bastante profundo, ¿sí? Que es sobre cómo heredar la vida eterna según la ley. Entonces, ojo, la parábola es respuesta a esta polémica. Según la ley, se hereda por medio del acto de amar a Dios y al prójimo. Entonces, el intérprete pregunta, ¿quién es el prójimo? Es una interrogante interesante porque es la condición para heredar la vida eterna junto con el amar a Dios. Entonces, parafraseando, es decir,
Entonces no es tan complicado heredar la vida eterna. Si amo a mi prójimo que tengo acá al frente, pues ya estoy asegurado, pues sí. Pero aquí hay una pregunta más, es la identidad del prójimo. Hay algunos prójimos que es más fácil abrazar que a otros, ¿verdad? Hay algunos que es más fácil aceptarlos que a otros. Y no es una pregunta fácil, pues sí. Alguien creo que escribió algo, dice, Jesús usó las parábolas para enseñar la verdad. Sí, ahora aquí, hermanos santos, aquí es para responder, específicamente la parábola es para responder una polémica teológica. ¿Sí ven? Contextualmente es la utilidad aquí de la parábola. Después de la parábola, Jesús no responde, sino pregunta, ¿quién de los tres es el prójimo? Entonces la parábola sirve para responder a una polémica teológica y ética. Ahí la parábola tiene otro sentido. Entonces, ¿qué nos toca ahora que vamos por el tercer paso? Yo es lo que yo pienso por el tiempo, vamos a llegar hasta ahí para un trabajo en grupos. El tercer paso es, ya ahora que tenemos el contexto literario, estudiamos la parábola. Estudiamos la parábola. Recién vamos a la parábola. Entonces, la metodología no es que empezamos analizando la parábola y después sacamos conclusiones, no. Primero analizamos el contexto, qué es lo que los hermanos expusieron. Primero vemos el contexto y después de analizar el contexto, recién analizamos la parábola. Entonces, una cuestión básica es, hay que resaltar las palabras, frases, ideas que se repiten o tienen el mismo sentido, porque por ahí va el sentido principal que quiso Jesús transmitir, pues sí. Entonces aquí yo subrayado, bueno, dice un hombre, es un anónimo, no sabemos quién es, eh, termina casi muerto, pues sí, a causa de uno de los ladrones. Dicen los historiadores que de Jerusalén a Jericó era un lugar de mucha violencia, de mucho asalto, pues sí, de mucho asalto. En esta trayecto de Jerusalén a Jericó, o Jericó a Jerusalén, era frecuente los asaltos. Pero por el camino descendió un sacerdote y un levita. Ambos tienen el mismo sentido ambos, ¿sí? Porque son funcionarios del templo. Y se repite algo con los dos. Miren, esto no es accidental. Aunque lo vio, siguió de largo. Aunque lo vio, siguió de largo. Pues sí. Bueno, hay una cuestión histórica que lo vamos a profundizar la próxima semana, pero estamos aquí viendo cómo el texto está redactado tal cual. Y después aparece un samaritano. No nos dice quién es su nombre, sino un samaritano, su procedencia étnica, pues sí. Que al igual que ellos, lo vio. Mire, el ver, se repite mucho el verbo ver, ver. Ambos lo ven, pero la reacción es distinta. El samaritano se compadece de él, le cura las heridas, todos tienen el mismo conjunto de, de palabras que ayudan, pues lo venda, lo cuida. Interesante, sí, no es una solidaridad calculada, ¿sí? Sino hace algo más que el cálculo, porque esa es la lógica actual es siempre el cálculo, aquí no hay cálculo, pues sí, lo cuida eh, y da algo más que eso, pues sí, eh, entonces, algo que ayuda mucho es, y yo lo suelo hacer, eh, sí, 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 es solidaridad, hermano, sí, así es, hermanos santos. Siempre es bueno comparar los personajes o ideas en oposición, ahí surge algo bien bonito, pues sí. Y miren, al comparar. Aquí vamos a comparar el sacerdote con el levita, obviamente, ¿sí? Porque son los personajes en oposición. El sacerdote y levita son funcionarios del templo, son judíos, son de Jerusalén. El samaritano es laico, viene de Samaria, al norte. Ellos lo ven, siguen de largo. Esto tiene que ver mucho con este tema de la pureza, pues, ¿sí? El samaritano al verlo se compadece, lo cuida,
pero es impuro. Esto lo vamos a profundizar la próxima semana. Si aún una persona herida, a punto de morir, era considerada una persona impura, así que podría contaminar, entonces difícilmente un judío ortodoxo o muy religioso iba a tocar el cuerpo, pues sí. El samaritano viene del norte, ustedes saben las rencillas entre samaritanos y judíos. El sacerdote oraba, pues, que prefería ser un puerco que un samaritano, pues sí. Eh, entonces, el samaritano es un mal ejemplo para los judíos, pero acá se convierte en un buen ejemplo para Jesús, pues sí. Por eso que las parábolas son muy confrontativas, pues sí, son muy confrontativas. Entonces, estos son los pasos que vamos a hacer. Yo quiero que ahora, estamos todavía con el tiempo, ¿no? Yo quiero que analicen ustedes una parábola que yo voy a entregar. Yo quiero que analicen la relación con el contexto inmediato, porque siempre cuando leemos la Biblia, dice el hermano Porfirio, para Jesús y la sociedad, sí, 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 sí. Para la sociedad judía, pues estaba muy presente la imagen del samaritano, pues sí, como, como un personaje impuro. Pero acá se invierte porque después dice quién es el prójimo, a quién hay que amar. Por eso que yo con esto cierro así para ver un tema aparte. El, eh, la pregunta, ¿se acuerdan del intérprete? ¿Quién es mi prójimo? Porque amando a ese prójimo yo heredo la vida eterna. Jesús va a decir, bueno, es el samaritano. Abraza al samaritano y obtienes la vida eterna. Difícilmente el intérprete de la ley va a abrazar a un samaritano, pues en la vida, pues sí. Entonces ahí Jesús lo confronta eh, con preguntas. Muy, muy sabio, pues sí. Y ahí también muestra el tipo de ética de los judíos de aquel entonces, pues sí. Y así respondió Jesús a sus contrincantes. Bien, yo quiero que el día de hoy nos vamos a formar dos grupos, y de repente mi hermana me ayuda para formar los grupos, y van a analizar el hijo pródigo, pero yo quiero que nos concentremos en este segundo paso. Es decir, tenemos el hijo pródigo, los textos, y a veces vamos de frente al texto y sacamos las conclusiones y la predicación. No, ahora vamos a analizar el contexto inmediato, los versículos anteriores y posteriores al hijo pródigo. Esa es la actividad en clase. Necesitamos hacer la actividad ahora, sí, pero tenemos tiempo. Va a analizar la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11 al 32. ¿Cuál es la relación con los textos anteriores y posteriores? No todos los textos, ¿sí? Los pequeños textos antes y después, ¿sobre qué tratan? Y revisen, si nos da tiempo, pues, ¿sí? Las ideas o palabras, frases que se repiten. Si somos 10 en cada grupo, se pueden repartir un poco ahí los trabajos. Y si es posible, comparar los personajes en oposición de la parábola, pues, ¿sí? Hijo mayor, hijo menor. Em, entonces, eso lo hacemos ahora. No sé si podemos sacar una fotografía de esto. Eh, Bien, sé que nos falta tiempo, pero por lo menos hasta donde hemos podido avanzar, ¿nos pueden compartir, por favor? De Pastor esa imagen. Carlitos, hermano, Dios le A ver, bendiga, sí, profesor. sí, 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 Ahí le comparto. sí, sí, A ver, ¿se ve ahí algo? está bien. Se ve negrito nada más. Sí se ve, profesor. Ahora Sí se ve. sí, ahora Ya, se ve. ahí se está presentando la pantalla del contexto inmediato orbital, desde el verso 11 al 13, y el inicio de la historia de la parábola desde el verso 14 hasta el 23, 24, Ujú, y el contexto inmediato del verso 25 hasta el verso 31. ujú.
profesor. Muy bien. ¿Algo más? ¿O alguien más quiere? No, pasamos al segundo grupo. Dejo de compartir ya. ¿Ya? Ok, 5, 3. Bien, muchas gracias. Ya está, han delimitado mis hermanos. Ujú. Bien, profesor. Bueno, por ahí, permítame saludarle en el nombre de Jesús. Quiero también allí participar. En la parábola del Hijo Pródigo, nosotros vemos que es verdad que la parábola inicia en el verso 11, porque desde allí ya expresa que tenía 2 hijos, ya empieza a contar la historia, ¿no? Pero su contexto inmediato, el anterior, se remonta hasta el capítulo 15, el verso 1 y 2, donde el Señor, donde hay una murmuración de parte de los publicanos, de parte de los fariseos, ¿no? Quienes murmuran y que hablan de Jesús, y la murmuración es que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, esa es la murmuración que hace. Y lo que el Señor intenta es responder a esta murmuración, y le responde con 3 parábolas. Con la parábola de la oveja del hijo pródigo, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Entonces, de esta manera, el Señor Jesucristo le responde, y en ambas le dice el Señor por qué los recibe y por qué come, porque de por medio hay algo grande, que es encontrar lo que se había perdido. Amén. Mis compañeros van a continuar participando. Adelante, compañeros. Amén, amén. Amén. Sí, la relación con los textos anteriores y posteriores es que analizando el texto del capítulo 15 y 2, entramos en la situación controversial donde los fariseos murmuran de Jesús por estar acompañado de los publicanos, ¿no? Hay una gran controversia ahí que Jesús recibe y come con los pecadores. Frente al murmullo responde con las 3 parábolas, la que anteriormente el compañero ya mencionó, ¿no? Que se encuentra lo que se había perdido según Lucas 15:10. ¿Sobre qué tratan? Eso lo va a dejar para un compañero más para que participe. Amén, amén. Trataba o se quiere dar a entender de algo, Jesús les quiere enseñar de algo que se ha perdido, de por qué come con ellos, porque están perdidos, ¿verdad? Y que Él no rechaza a nadie, que antes Él los recibe. En la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, ¿verdad? Y la del hijo pródigo, se asemejan a algo que está perdido y que Jesús lo busca y lo encuentra y lo recibe con gozo. En el 2 tratábamos de enlazar, ¿por qué? Porque ahí se me va el texto, porque buscar rapidito, permítame un segundo. A ver, decía, porque los fariseos murmuraban y asimismo el hermano del hijo pródigo murmuró, ¿verdad? De que porque el padre recibe a aquel hijo que había malgastado todo. ¿Correcto? Entonces enlazamos y decimos que el contexto podría iniciar, o la parábola podría iniciar desde por ahí, del 15, 1, 2. ¿Hay algún compañero que quiera argumentar, quiera complementar? Sí, respecto a las palabras o ideas y frases que se repiten dentro de las 3 parábolas, primero podemos encontrar la palabra perdido, tanto la oveja perdida, ¿no? La oveja que se había descarriado, se había perdido,
la moneda perdida, y en el caso del hijo pródigo, pues el hijo dice vivió perdidamente, ¿no? Y cuando se encuentra la oveja, cuando se encuentra la moneda, cuando el hijo vuelve, hay gozo. Y hay algo también resaltado uno de los compañeros, es que busca, ¿no? Tanto la mujer busca la moneda, tanto el pastor busca también, ¿no? En el caso del hijo pródigo, pues el padre es el que corre también, ¿no? Cuando lo ve de lejos. También llama a los amigos, hace fiesta, hay una reconciliación, y algo muy importante es que las tres parábolas hablan de algo de valor que se había perdido, no era una cosa insignificante. Su hijo se había perdido, alguien muy valioso para él, se había perdido una oveja que para el pastor era valioso, y se había perdido un dracma, una moneda que para la mujer también era muy valioso. Eso sería. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, sí, sí, hay que analizar el contexto y vamos viendo que, por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, hay otras parábolas más o menos en sintonía con el hijo pródigo. La oveja perdida, la moneda perdida y ahora el hijo perdido, pues sí. Esto nos muestra pues que la parábola del hijo pródigo es parte de un conjunto de parábolas que tienen la misma intención. Solo que claro, es muy notorio el hijo pródigo porque es larguísimo, ¿sí? En comparación de la oveja perdida, que es más corto, pues, ¿sí? Entonces por eso que nos llama mucho la atención. Y también los personajes, pues hijo menor, hijo mayor. Entonces, pero el hijo pródigo es parte de un conjunto de parábolas donde algo se pierde, como dijeron, es de valor, y lo importante ahí es que hay una búsqueda, pues sí. En este caso, el hijo pródigo, que la próxima semana vamos a dedicar tiempo a estudiar el hijo pródigo. Primero siempre se estudia el contexto, observamos el contexto mayor, y después que tenemos ya más o menos el camino, pues sí, las ideas que nos provee el contexto inmediato, literario, después ya nos concentramos en la parábola que queremos analizar, en este caso el hijo pródigo. Entonces, ese paso metodológico es importante. No es que primero empezamos con el hijo pródigo y después analizamos los contextos, ¿no? Primero son los contextos literarios y no es contexto histórico. No es contexto histórico, hablamos de contexto literario. Analizamos el contexto literario que nos ofrece, nos ilumina, ¿sí? Para entender el mensaje que siempre tiene que ser fresco, pues sí. Y después nos concentramos en analizar y estudiar la parábola del hijo pródigo. Eso vamos a hacer la próxima semana. Ya en el PPT de hoy día que lo tienen, ahí está el ejemplo de el buen samaritano. El buen samaritano, pues sí. Bien, más bien, gracias. La próxima semana tenemos la segunda exposición. Acá tengo los nombres: José Gallegos, Alfredo Jiménez, César Arevalo, Porfirio Manayay, Carlos Paredes, Marco Rojas, Bertoni Flores. De repente alguien más se añade. Está bien. Sí, bueno, creo que ya están todos los grupos, ¿sí? Son 4 grupos. Hermano Luis Vela levantó la mano. Sí, profesor, disculpe. No solo la preguntita, porque el segundo grupo puso varias parábolas, ¿no? O sea, quisiera que nos explique ahí, porque solo era, bueno, nosotros entendimos que teníamos que sacar el contexto inmediato, el antes y el después, y de dónde empieza la parábola, ¿no? En este caso, el siguiente grupo, pues, cogió muchas parábolas, a que, o sea, está, ¿cómo podríamos? Si está bien, está correcto, que, o Ujú, ujú. cómo pensamos en ahí, Sí, porque sí, ellos ya pareció ya un sermón, ¿no? O sea, sí, eso sí. me Ahora, refiero, ahora, pues. sí, sí. Sí, la delimitación está bien, la que hicieron, y junto con ello también hay que buscar la relación con
otros textos que son parte de un conjunto de textos que tienen asociación, pues sí, para que nos dé más insumos. Junto con ello es la delimitación y después ya es la concentración en la parábola propiamente, pues sí. Entonces los contextos que los hermanos han empleado es simplemente para mostrarnos que, que el hijo pródigo es parte de un conjunto también mayor de parábolas que son muy similares y después se analiza el texto que ustedes ya han avanzado, pues si ustedes tienen ya estructurado la, la parábola, ya lo tienen estructurado, pues sí, que ese ya es análisis propiamente de la parábola. Entonces, yo creo que más bien se puede complementar, pues sí, los ambos grupos, pues sí. Yo pienso que la próxima semana vamos a seguir con la parábola del hijo pródigo como ejemplo y nos vamos a concentrar ya en el hijo pródigo propiamente, pues sí, con los insumos que el día de hoy hemos trabajado. Así que a mí pienso que se han complementado ambos grupos. Bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Gracias, profesor, gracias. Vamos a Dios lo orar, bendiga. ¿te parece? ¿Oramos? Sí, Para ya concluir. amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por el tiempo que dedican mis hermanos, los pastores, para estudiar, para profundizar, entender, conocer la naturaleza también de los diferentes escritos que tenemos. Te pido que les des la paciencia y también, Señor oh Dios, la fuerza para poder concluir todo el programa de estudios en el cual ellos se han inscrito. Bendícelos, Señor oh Dios, guíalos, acompáñalos también en sus ministerios. Gracias, Señor oh Dios, por tu inmenso amor y danos también, Señor, ahora un descanso siempre reparador para seguir con todas nuestras actividades el día de mañana. Gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Buen profesor. profesor, Dios le Bendiciones. bendiga Dios le a La todos. bendiga. Dios le próxima bendiga. semana. Dios le Preparen bendiga, todos Dios le los bendiga, exposición. profe, Amén, y a los bendiciones. demás compañeros. Cuídate, Dios profesor. les bendiga, estimados compañeros. Amén.